Hola a todos. En esta clase vamos a continuar con nuestro tema de convección interna forzada de nuestro curso favorito de procesos de transferencia de calor. La clase pasada estuvimos trabajando con un ejercicio muy interesante que nos hablaba de un ejercicio donde teníamos glicerina y resolvíamos utilizando el análisis de flujo laminar en desarrollo. Vamos a trabajar en esta clase con un ejercicio que nos habla de flujo turbulento, que es el siguiente. Este ejercicio está muy interesante. Me imagino que sí lo hemos notado cuando hace mucho frío, que utilizamos agua caliente para bañarnos. Nuestro calentador de agua pues tiene el agua tibia o caliente y la utilizamos para bañarnos. Sin embargo, en ese trayecto, cuando está haciendo mucho frío, por el aire de los alrededores, pues esa agua va a perder calor, ¿verdad? Y pues pudiera estar muy fría y no adecuada para podernos bañar. Aquí en este ejercicio nos habla de agua caliente a 90 grados centígrados. Muy probablemente esta agua, pues nosotros la tendríamos que templar con una corriente de agua fría. Es una tubería de 15 metros, nos dice que es de hierro fundido y nos da el valor de K, que es de 52 watts sobre metro por Kelvin. Es una K alta de 52, nos habla de que el hierro es muy buen conductor del calor. Y nos menciona los diámetros interior y exterior. ¿Ok? De diámetro interior tenemos nosotros 4 centímetros y de diámetro exterior son 4.6 centímetros. Tiene cierto espesor esa tubería, pues para que pueda aguantar el agua y demás. Aquí tenemos ahí un pequeño espesor de la tubería. Y esa agua fluye a una velocidad promedio de 1.2 metros sobre segundo. Y nos dice que la superficie exterior de la tubería, cuya emisividad es de 0.7, está expuesta a aire frío a 10 grados centígrados en el sótano. ¿Sale? Entonces, este ejercicio, que es del libro de Sengel, es escrito de, bueno, el autor es estadounidense, y allá pues es muy frecuente que se tengan sótanos fríos y son casas regularmente muy grandes. Por ejemplo, aquí esta tubería de 15 metros, pues sí podría ser real. Hay casas súper grandes en Estados Unidos. Y nos dice que tenemos un coeficiente de calor por convección de 12 watts por metro cuadrado por Kelvin. Este sería del aire que tenemos en los alrededores. ¿Okay? Y aquí tenemos un H externo de 10, perdón, es de 12, ¿verdad? Watts por metro cuadrado y por Kelvin. Y nos dice que considerando que la temperatura de las paredes del sótano está en 10 grados centígrados, que todo ese sótano está en 10 grados centígrados, nos dice que determinemos la velocidad de pérdida de calor del agua y posteriormente el inciso B, que determinemos el agua a la que sale del sótano. ¿Ok? Aquí por lógica esperaríamos, no sé, que estuviéramos 80 grados, 70, no sé. Es decir, una temperatura menor a 90, ya que tenemos aquí aire del ambiente que está frío y por lo tanto vamos a perder calor. No nos dice que esa tubería se encuentra aislada. Ok, vamos a analizar si realmente se requiere un aislante o si a la salida la temperatura pues se encuentra a una temperatura cercana a los 90 grados centígrados. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí con el enunciado del ejercicio? ¿Ninguna? ¿Podemos continuar? Muy bien. Vamos a comenzar calculando el flujo másico del agua a 90 grados centígrados.
vamos a buscar propiedades del agua. Vamos a calcular el flujo másico del agua a 90 grados centígrados. Vamos a utilizar nuestra densidad del agua. Ya tenemos la velocidad y podemos calcular el área. Ok, vamos a calcular entonces el flujo másico. Profe, perdón, se me trabó mi computadora y me tuve que salir y volver a entrar. ¿Me podría repetir lo que dijo, por favor? Que vamos a calcular el flujo másico del agua a 90 grados centígrados. Muy bien, vamos a buscar el ρ del agua a 90 grados centígrados y calculamos el flujo másico. Estamos en ese primer cálculo. Ok, sí da, pero daría diferente con el diámetro de la salida. Ok. En este ejercicio, Aldo, nosotros vamos a calcular un H por convección forzada interna. Por lo tanto, vamos a hacer nuestros cálculos del diámetro interior, que es el de 4 centímetros. ¿Sí está aquí el de 4 centímetros? ¿Sí, Aldo? Muy bien, si obtenemos ese valor de flujo másico, jóvenes, ¿los demás? ¿Sí? ¿Sí, César? Ok. Perfecto, entonces ahora vamos a calcular el rey. Nos vamos a multiplicar la velocidad por el diámetro de 4 centímetros y vamos a dividir entre la viscosidad cinemática. ¿De acuerdo? Vamos a buscar la viscosidad cinemática del agua a 90 grados centígrados nuevamente. Ok. ¿Sí tenemos viscosidad cinemática en sus tablas, jóvenes, o no? Creo que en la 9 solo hay cinemática, Ok, digo dinámica.
Muy bien, entonces vamos a calcular el Reynolds multiplicando la velocidad por el diámetro, por el ρ que ya tenemos y dividimos entre μ. Y nos debe dar el mismo valor de 147.239. De 47.093, Jonathan, muy bien. También obtenemos el valor Monse. Muy bien, Monse. Ok, entonces ya tenemos el Reynolds. Los datos para el agua los vamos a encontrar en la tabla A9, ¿verdad? Que es muy sencilla de utilizar. Perfecto, entonces este flujo es mayor a 10,000, por lo tanto va a ser turbulento. ¿Ok? Vamos a calcular nosotros nuestra longitud de entrada hidrodinámica, LH, y multiplicamos nosotros 10 veces por el diámetro. Esto nos da de 0.4 metros, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a considerar un flujo totalmente desarrollado. ¿Ok? Ahora vamos a repasar nuevamente ese tema de totalmente desarrollado. La tubería que nosotros tenemos mide ¿cuántos metros? 15. 15 metros, ¿verdad? Tenemos nosotros una tubería de 15 metros. Y el flujo es turbulento. Y en una longitud de 0.4 metros, ya se está desarrollando nuestro perfil de velocidad. Por lo tanto, sería un flujo turbulento totalmente desarrollado. ¿Ok? Y esta longitud de entrada hidrodinámica también va a ser muy similar a nuestra longitud de entrada térmica LT, que nos menciona ahí en el formulario, y es igual a 10 veces el diámetro. Por lo tanto, se va a desarrollar un perfil de velocidades y también un perfil de temperatura. Muy bien, entonces ahora viene lo bueno. ¿Por cuál de todas las correlaciones nosotros calculamos el Nusselt? Vamos a regresarnos nuevamente y repasamos. Nos dice que para tubos lisos, nosotros podemos calcular el factor de fricción por medio de esta expresión que tenemos aquí y calcular el Nusselt utilizando el factor de fricción por 1.125, el Reynolds por el Prandtl a 1/3. Ok. ¿Puedo utilizar esta expresión? ¿Tenemos tubos lisos, jóvenes? Nosotros en este ejercicio es un tubo liso. Sí, ¿no? Sí. ¿Es un tubo liso, seguros? No, te da profe, un porque valor. nos da el valor de epsilon, que es el coeficiente No, de ese conformación. epsilon es de la emisividad para analizar el calor por radiación. No, pero igual es hierro fundido. Nos dice que es una tubería de hierro fundido, por lo tanto, yo aquí para este ejercicio pues no podría utilizar esta expresión. Tendría yo que calcular mi factor de fricción y hacer las operaciones. Y nos dice en el párrafo siguiente, una vez que se cuenta con el factor de fricción, se puede usar esta ecuación de manera conveniente con el fin de evaluar el número de Nusselt tanto para los tubos lisos como para los ásperos.
¿De acuerdo? Y nosotros aquí no podríamos utilizar esta expresión porque esta sería únicamente para tubos lisos. Y además, aquí nos menciona al final de la diapositiva que nosotros podemos mejorar la precisión de esta ecuación colocando el pran a la n. Ok, pero nuevamente yo no podría utilizar esta ecuación porque estamos aquí hablando de tubos lisos únicamente. Muy bien, vamos a la siguiente parte de este tema. Dice que esta ecuación la vamos a preferir, pero pues nos habla para tubos lisos. Nos dice aquí que podemos utilizar las ecuaciones precedentes cuando la diferencia de temperatura entre el fluido y la superficie de la pared no es grande. Evaluando todas las propiedades del fluido a una temperatura del fluido promediada entre su entrada y salida. ¿Se ve? Y después nos dice que cuando la variación es grande debido a una diferencia grande en las temperaturas, puede utilizarse la ecuación que sigue, propuesta por Sider y Tate en 1936. Aquí vamos a agregar un cociente de viscosidades elevado a la punto 14. Muy bien. Y después nos dice que estas ecuaciones que tenemos son bastante simples, pero pueden tener errores tan grandes como un 25%. Y este error lo podemos reducir hasta menos del 10% por medio de esta ecuación que tenemos acá. Y todavía podemos mejorar la precisión si utilizamos nosotros la ecuación de Nielinski, que sería la más precisa. Ok, entonces la pregunta del millón, ¿por cuál de todas las expresiones nosotros lo podemos resolver? ¿Ustedes creen que aquí tengamos una diferencia de temperaturas grande? O sea, vamos a regresar a nuestro ejercicio. Tenemos agua a 90 grados y tenemos a los alrededores aire a 10 grados centígrados. O sea, ¿creen que tengamos realmente una grande diferencia de temperaturas aquí? Sí, profe. ¿Sí es grande esa diferencia de temperaturas? ¿Seguros? Pues no es extrema, pero sí es una diferencia considerable. ¿Sí es considerable? ¿Seguros? A ver los demás qué opinan, jóvenes. Estamos hablando de agua y de aire. A ver qué definimos aquí para este ejercicio. Yo también creo que es considerable. ¿Es considerable también? ¿De 90 a 10 es algo? ¿Seguros? No, pues si nos está haciendo dudar, profe, entonces significa que no. No, ustedes. Ok. Pues es aire a 10 grados, jóvenes. O a ver, cuando están en su casa y está haciendo mucho frío, realmente sí, el agua que les llega en sus casas sí es muy fría, si tengo aire frío en los alrededores. ¿Cómo, profe? Cuando está haciendo mucho frío en su casa, ¿realmente se alcanza a enfriar el agua por el efecto del aire? ¿Sí o no? Sigue saliendo caliente, ¿verdad, César? A lo mejor está ligeramente más fría, pero siento que el problema más grande es de que nosotros pues sí sentimos mucho frío a 10 grados centígrados. Pero bueno, para este ejercicio no sería muy grande la diferencia de temperatura. A lo mejor si habláramos de 500 grados, 1000 grados, 200, etcétera, a lo mejor sí sería válido, pero para este ejercicio
sí podríamos utilizar alguna de estas ecuaciones y podríamos nosotros contemplar si realmente la temperatura entre el fluido y la superficie de la pared no es grande. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por cuál de todas las ecuaciones resolveríamos este ejercicio, jóvenes? Voy a hacer la de Chilton-Colburn. La de Chilton-Colburn, es correcto. Lo resolveríamos por medio de esta expresión, pero yo no calcularía de esta forma mi factor de fricción. Vamos a utilizar alguna ecuación, la de Colebrook u otra relacionada, y utilizaríamos la rugosidad del hierro fundido. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a usar esta ecuacióncita que tenemos aquí. Ay, no sé qué le pasa a mi presentación, que se mueven solitas las diapositivas. Muy bien, vamos entonces a calcular el Nusselt por medio de esta expresión que tenemos aquí, punto 125, por el factor de fricción, y el Reynolds y el Pran a la 1/3. Muy bien, vamos a utilizar la rugosidad del hierro fundido y calculamos el factor de fricción. Vamos a calcularlo, por favor. Nos debe dar un valor cercano a 0.032. Ok, entonces vamos a calcular ese factor de fricción y buscamos la rugosidad del hierro fundido. Ok, para el hierro fundido, bueno, aquí le llaman rudeza o aspereza. Tiene un valor de 0.26. 0.26 milímetros. Muy bien, para este factor de fricción, jóvenes, es importante que lo calculemos con una ecuación. En ocasiones, si lo hacemos con el diagrama de Moody, nos arroja un error mayor. O podemos utilizar el diagrama de Moody únicamente para comprobar nuestro resultado.
Después de calcular el factor de fricción, obtuvimos valores cercanos a 0.032. Algunos obtuvieron 0.03293, 0.0335, 0.0335 también. Entonces, aquí nos puede variar ligeramente el resultado. Es importante dejarle al menos 3 o una cuarta cifra para que no difieran tanto nuestros resultados. Ya que tenemos el factor de fricción, podemos calcular el Nusselt, que nos debe dar un valor cercano a 747. No sé qué valor estén obteniendo ahí en su casita. Si obtenemos 747 o otro valor. $771. 771, ¿los demás? ¿Los demás qué valor de Nusselt obtuvieron? Bueno, aquí sí nos podría variar dependiendo de cómo consideramos el factor de fricción. 770. Ok. Los demás, Paola, ¿quién más nos falta? Allison, Jonathan también. Ok. Y Allison sí concuerda con 757, pero creo que mi valor sí varía un poco. A lo mejor ustedes están utilizando una cuarta cifra. Muy bien, obtuvimos un valor cercano a 770 para el Nusselt y nos dio un valor grande para el agua. ¿Verdad? De 12.993. Muy bien, ahora lo que sigue, jóvenes, es lo siguiente. Aquí nosotros tenemos que plantear un circuito térmico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nosotros un diámetro de 4 centímetros y tenemos nosotros una temperatura de 90 grados centígrados. Posteriormente, y con un H que ya calculamos que es un H súper grande. H de 13.000. Muy bien. Después de esa tubería, nosotros tenemos un espesor de la tubería, donde ahora este diámetro es de 4.6 centímetros. ¿De acuerdo? Y posteriormente aquí nosotros vamos a tener aire de los alrededores con un H de 12 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos nosotros un circuito térmico con 3 resistencias. Nos encontramos a 90 grados en el agua caliente y a los alrededores tenemos nosotros 10 grados centígrados. Ok, entonces esta resistencia sería de conducción. Perdón, más bien esta sería de convección. Esta va a ser de conducción. Y esta última sería de convección también. Muy bien, entonces recordando, vamos a llamarle la resistencia 1, sería igual a 1 entre el H por el área. Y si observan, como tengo una H súper grandotota, pues esta resistencia va a ser muy cercana a 0. ¿Qué nos quiere decir esta resistencia que es muy cercana a 0, jóvenes? Que aquí en este punto, la temperatura pues sería muy cercana a los 90 grados centígrados. A lo mejor estoy en 89.99, un valor muy cercano a los 90 grados centígrados. Y después tenemos una resistencia de la tubería. Esa resistencia que yo tengo asociada a
a un espesor de tubería, lo calculamos de esta manera: el logaritmo natural del radio 2 entre el radio 1 entre 2pi por K por L. Aquí nosotros tenemos una K grande, que es de 52. Por lo tanto, esta resistencia térmica también nos queda por 10 a la menos 5. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que de este circuito térmico, bueno, mi resistencia 2, pues está por 10 a la menos 5, también pues sería muy pequeña. Por lo tanto, mi calor sería únicamente por convección del aire y podemos calcularlo, ¿verdad? Nos da un valor de 2080 watts. Aquí lo calcularíamos con el H de 12 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Utilizaríamos el área exterior, que es donde se lleva a cabo la transferencia de calor. Ok, entonces sería 4.6. Vamos a dividir entre 100 al cuadrado por pi entre 4. H por el área. Y aquí restaríamos nosotros 90 menos 10. Ok, y eso nos daría un valor cercano a 2080. Vamos a rectificar ese cálculo, por favor, que nos dé cercano a 2080. Y aquí me falta la L. Más bien sería, a ver, permítame, vamos a corregir aquí. Sería pi por diámetro por L. Pi por diámetro por L. Aquí nos faltaría la L para que nos dé un valor de 2.17 metros cuadrados el área. Ok, multiplicamos por 12 y por 80. Nos da un valor de 2080, 2081, si obtenemos ese valor. ¿Sí, 2080, Aldo? Muy bien, ahorita que hice el cálculo me dio 2081, más bien. Aquí tendríamos que corregir este dato, pero vamos a dejarlo así. Perfecto. Muy bien. La otra forma, si ustedes quisieran ser más exactos, tendríamos que calcular una resistencia total, si quieren revisarlo en clase, perdón, en casa, pero va a ser un valor muy cercano a 2080. O sea, sumaríamos lo que me dé aquí, 1 entre H por el área. Y esta resistencia pues es súper pequeña, por lo tanto mi única resistencia significativa será la de convección del aire de los alrededores. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el calor por radiación. Ese calor por radiación lo vamos a calcular multiplicando nuestra área exterior que ya calculamos, el sigma, nuestra constante de Stefan-Boltzmann, que le llamamos sigma, y aquí restaríamos nuestras temperaturas elevadas a la cuarta potencia. Tendríamos entonces 90 más 273. Nos quedaría 363 al cuadrado, perdón, 363 a la cuarta potencia. Y restamos 10 más 273, que son 283. También a la cuarta potencia. ¿De acuerdo? Y ese calor de radiación va a ser de 941.
Y ahora nosotros sumaríamos un calor total y nos da un valor de 3023 watts. Sí, no es 1941, jóvenes, sí. Calor de radiación de 62 Aldo. ¿Sí está elevando a la cuarta potencia, Aldo? Ok. 943, muy bien. 942. Sigma, Polario. ¿Qué sigma está usando? ¿Es 6 por 10 a la menos 8? Ok, entonces César y Jonathan sí coinciden con el resultado. ¿Los demás? No, ese calor de 62 Aldo es muy pequeño. Tenemos ahí un error en el cálculo. Sí, no sé qué. No A sé qué ver. es. Ahorita chico. A ver, vamos a revisarlo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya que tenemos este calor total, vamos ahora a calcular nosotros la temperatura de salida. Vamos a calcularlo de esta forma. El calor de 3023 va a ser igual a mi flujo másico por el CP. Le restaríamos la temperatura de entrada, que es de 90, menos la temperatura de salida. Y encontraríamos que la temperatura de salida es de 89.5. Muy bien, por lo tanto, la temperatura de salida, pues sí sería muy cercana a los 90 grados centígrados, 89.5. Por lo tanto, este aire que tenemos a los alrededores a 10 grados centígrados, pues realmente no nos afectaría. ¿De acuerdo? Sería interesante si quieren resolverlo nuevamente como práctica. Pudiéramos aquí hacer una variación, que este aire se encuentre a 10 grados centígrados. Y ahora sí yo esperaría que a 0 grados centígrados la temperatura de salida ahora sí sea un valor
menor a los 90 grados centígrados. ¿Okay? Aquí entra otro concepto bien interesante que a veces creo que se nos olvida. Cuando tenemos un H grande y quiere decir que tenemos mucho calor, si lo vemos por ley de Newton de enfriamiento, pero si lo vemos desde el punto de vista de resistencias térmicas, no tendríamos ahí un buen conductor del calor porque tenemos una resistencia térmica muy baja. ¿Okay? Mientras que el aire de los alrededores, pues sí nos daría una transferencia de calor efectiva. Muy bien. Y por último, si analizamos por resistencias térmicas, un delta T que sea igual al calor total entre la resistencia total de la tubería, considerando que la resistencia, bueno, analizando únicamente la resistencia de la tubería, que es de 285 por 10 a la menos 5, la caída de temperatura es de 0.086 grados centígrados. Por lo tanto, de hecho, esto lo podríamos nosotros razonar un poquito. Si esta tubería es de hierro fundido y tiene agua a 90 grados centígrados y yo la toco, pues aquí muy probablemente la temperatura sea cercana a los 90 grados centígrados. Y si consideramos que está fluyendo de manera estacionaria, pues sí tiene sentido que pues esa tubería la podamos entonces nosotros imaginar que sí se puede encontrar a 90 grados centígrados. Muy bien, jóvenes, entonces aquí terminaría este ejercicio. No sé qué quieran comentar para cerrar el ejercicio y déjenme ver el tiempo. Tenemos todavía unos 15 minutitos. No sé qué quieran comentar, qué les pareció, interesante, largo, que le quitamos, que le ponemos, no sé. Está confuso, profe. ¿Está confuso? ¿Qué parte, Sandra? Todo, profe. ¿Todo? Ay, Sandra, no. Bueno, entonces tenemos que seguir practicando, pues para que sea menos confuso. Ok, también si gustan, por manera de práctica, resolverlo con otra ecuación para el Nusselt, adelante, pero si observan la temperatura de la superficie, pues sería muy cercana a 90 grados centígrados. Aquí nosotros lo encontramos y pues sí podemos resolver por esta expresión que es bastante sencilla. Muy bien, entonces, si terminamos ya con este ejercicio, vamos a aprovechar el tiempo y seguimos trabajando los últimos minutos con este ejercicio. Nos dice que tenemos aire frío a 5 grados centígrados que entra a un tubo isotérmico de 9 centímetros de diámetro y 20 metros de largo a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Y ese aire va a salir a 19 grados centígrados y nos pide que estimemos la temperatura superficial del tubo. Para este ejercicio vamos a requerir varias propiedades del aire. Vamos a calcular una temperatura de masa TV, promediando nuestras temperaturas de 5 grados centígrados y 19 grados centígrados. Tenemos un valor de 12. Y vamos a buscar varias propiedades del aire, la viscosidad cinemática, la K, el Prandtl, el Rho, el Cp y vamos a calcular el Reynolds. Nos dan aquí la velocidad de 2.5 metros sobre segundo. Nuestro diámetro es de 12 centímetros. Vamos a poner aquí 0.12 metros.
y dividimos entre la viscosidad cinemática, que es de 1.42, perdón, 4524 por 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular entonces el Reynolds, que nos da de 20.645, de acuerdo al resultado de su compañera Monse. ¿Los demás concordamos con el resultado? 20.645, 655. Ok, 655. Por lo tanto, va a ser un flujo laminar, jóvenes, o turbulento. Turbulento, ¿no? Mayor a 2300. O ¿Flujo 4000. turbulento? ¿Seguros? ¿Es turbulento o no? Ok, para turbulento alrededor de 10.000. Muy bien, lo que sigue es calcular nuestras longitudes de entrada. ¿Sale? Entonces vamos a calcular nuestra longitud de entrada hidrodinámica, que va a ser muy similar a mi longitud de entrada térmica. Y vamos a multiplicar 10 veces el diámetro. Ok, entonces si yo multiplico 0.12 por 10, nos da de 1.2, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que un flujo turbulento totalmente desarrollado. Muy bien. Jóvenes, se nos acabó nuestra clase, entonces vamos a terminar aquí la sesión. Continuamos la siguiente clase. Que pasen una excelente noche, buen fin de semana. Ah, no, nos vemos el jueves, ya me ando despidiendo. Y continuamos entonces el próximo jueves. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Muy bien, nos vemos.